Hola, saludos para todos. Bienvenidos a las diferentes plataformas de Conocer al Autor República Dominicana. En esta ocasión vamos a compartir con un colega, amigo y un gran artista, Omar Molina. Omar Molina, bienvenido a Conocer al Autor. Gracias, gracias. Omar, es un gusto y un placer para nosotros como proyecto sentarte y conversar sobre los diferentes tópicos artísticos, culturales de nuestro país. Nos vamos a detener en varios puntos específicos. Omar, cuéntanos por favor, ¿quién es Omar Molina como artista? Bueno, Omar Molina, dedicado en cuerpo y alma a las artes visuales, desde muy temprana edad, entendí que ese era el camino que había que recorrer, de manera espontánea, aunque sí te puedo citar que hay una parte motivadora en el hecho de que pertenezco a una familia de varios artistas y en mi caso tuve la oportunidad de ver el tema de desarrollar el arte propiamente de esa naturaleza, pero se dio de manera espontánea, no fue porque vi, por ejemplo, a mi madre o a mi primo, a mi abuelo, y se manifestó de forma espontánea. O sea, que Omar Molina viene de una familia totalmente artística y que constantemente tenía roce con... Sí, evidentemente, sí. Mi madre, obviamente, hija del maestro Ramón Oviedo, desde muy temprano la vi ejercer esa forma también de expresar mediante el lienzo, y cómo no también el entrar diariamente también al taller del abuelo mío, ver toda la pintura, los lienzos, los papeles, y te digo que se va creando la atmósfera. Pasa, por ejemplo, de manera espontánea con un niño que tengo de 7 años, que yo nunca lo he llevado prácticamente, lo llevo muy poco, para decirte, para hablarte con honestidad, lo llevo muy poco a mi área de trabajo, y el niño tiene una intención increíble de manifestar, y de manifestar, vamos a decir, el dibujo o esa impronta que se manifiesta en la niñez, que es muy espontánea. Claro. Y yo entiendo que la mejor decisión que uno toma es hacer las cosas cuando nacen de la naturaleza misma. Eso es lo importante. Sí, mira, escuchándote hablar, me he remontado a parte de mi niñez, en el colegio, en la escuela, que siempre le preguntaban a uno y cuestionaban, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? Sí. Pues entonces uno, lo más cercano, naturalmente, que tiene la influencia de los padres, de los tíos. Yo mismo decía que yo quería ser ingeniero, maestro constructor, porque de ahí es que viene mi padre. Pero qué bueno que al pasar el tiempo uno va encontrando su propia identidad. Claro. Que eso es sumamente interesante. Pero de una manera u otra, creo que ellos forman parte de esa influencia. Sí, y voy a aprovechar este momento. ¿Tú nos quieres decir que el maestro, tu madre, esa cercanía con lo que tú veías de las artes, influenciaron grandemente para que tú hoy en día fuese un artista? Sí, definitivamente que el ambiente te toca. Algunos, lamentablemente, nos envuelve de manera negativa, a otros probablemente nos envuelve de forma positiva. Pero eventualmente yo creo que la atmósfera te va creando las pautas, y si verdaderamente tú tienes la inclinación y el deseo, o cómo no, yo creo que tú estar en el momento, como dicen, en el momento preciso, te va creando una cercanía, sí. Sí, mira, yo tengo una niña, la querida Alejandra, ella va constantemente a mi estudio, a mi taller, y al principio ella pintaba en hojas, la inducía un poquito con la témpera, pero llegó un momento que ya no quería papeles, sino ya lienzo, y ahí, pues entonces yo la complacía. Omar, ¿tú recuerdas alguna anécdota, algunas vivencias específicas que tú puedas contarnos sobre esa etapa tan bonita? De formación. Sí, claro. Bueno, te cito, hay un libro que es la primera monografía del maestro. No se conoce mucho porque se hizo un volumen pequeño en la edición, pero el maestro siempre estuvo muy conforme con ese manifiesto
y es un libro que hizo Hanlek Rubio. Fue la primera monografía que se hizo del maestro. Y ahí cada vez que yo me topaba con ese libro, sí, me cautivaba el hecho de ver esas obras propiamente de los años 80, de los años 70, 80 y finales de los 80, propiamente, que fue cuando se hizo esa monografía. Y óyeme, cuando yo veía esos cuadros con esa transparencia, esos azules, esas imágenes en cierta medida con esa atmósfera fantasmagórica que utilizaba el maestro, esos rojos intensos, esos vinos naranjas. Óyeme, yo me hacía un universo. Yo me metí en ese libro y me encantaba. De hecho, a veces yo agotaba horas. Me lo llevaba porque a mi mamá no le gustaba. Como tenía solamente ese libro, cuídamelo, no me lo vaya a romper, no me lo vaya a rayar. Pues tú sabes que el muchacho, claro, donde encuentra una superficie, ahí va, no tiene que ver de una vez raya. Sí. De hecho, eso es parte de la formación. Tú agarrar cualquier superficie, que es como un imán. Sí. Y cómo no, ese librito me creó como quien dice un primer encuentro formidable en esa primera etapa, para yo más luego tomar la decisión, sin lugar a dudas. Eso es así. Muy bien, muy bien. Ya entrando en lleno con lo que es el maestro Ramón Oviedo y su trayectoria. El maestro Ramón Oviedo es de la tierra de María Montés, de Barahona. De Barahona. De Barahona. Creo que en 1927. 24. ¿no? 24. Gracias. Hubo un error en eso por muchos años. Y no te culpo, porque eso estuvo inclusive en monografías, en documentaciones donde se presumía que el maestro había nacido en el 1927, cuando en definitiva creo que fue para una documentación específica, se logró determinar vía los libros y eso, y acta de nacimiento, que su nacimiento fue en el 1924. 1924, gracias por la corrección. Sí. He visto en muchísimos escritos que tiene específicamente 1927. Así es. Pero qué bueno lo aclarando, y queremos que para conocer al autor, República Dominicana, salgan esos pequeños detalles. Son sumamente importantes. Ya el maestro, con una alta trayectoria, ¿no?, envidiable para la mayoría de todos los artistas latinoamericanos, no solamente de República Dominicana, ¿cómo el maestro, de quién toma influencia? ¿Cómo el maestro llega a desarrollar la praxis del quehacer diario pictórico? Yo creo, en realidad, él lo manifestó. Él en una documentación, un audiovisual que se le hizo, dijo: yo pinto desde el vientre de mi madre. Algo que él lo utilizaba de manera jocosa, pero yo creo que esa condición innata es algo que en él específicamente se manifiesta desde muy temprano. Mira, Omar, esto es un tema sumamente interesante. Vamos a hacer un corte, y entonces vamos a iniciar nuevamente con esa pregunta, a desarrollarla, porque me interesa mucho. Excelente. Volvemos en breve. Gracias a todos ustedes por permanecer con nosotros. Omar, se ha hablado mucho de la formación del maestro Ramón Oviedo, y para todos nosotros entendemos que el maestro fue autodidacta. Sí, mira, hay una aclaración que él manifestó siempre con eso del término de autodidacta, y el sedazo por donde él pasó, la formación desde cero hasta desarrollar esa gran carrera. Yo entiendo que ese término de autodidacta en él no se cumple 100%. Fíjate que él comienza muy temprano a caminar las calles de lo que era Intramuro, lo que era la ciudad, en la década 30, 40, bueno, específicamente ese radio de acción. Él comienza a pintar letreros. Publicidad, era publicista. Muy joven, a pintar los letreros, que un señor, que es quien lo induce a ese camino, que se llamaba el Polaco, hacía las letras, los moldes, pero no le daba movimiento y acción a esos letreros, y encuentra este niño de manera, vamos a decir, por el padre del maestro, que era un dibujante lineal, acabado, conocía a ese señor, y ese señor a su vez entra en contacto con el maestro, y ahí se inicia esa mancuerna.
Ya luego pasa a formar parte del Instituto Cartográfico. Y ahí en el Instituto Cartográfico adquiere una formación del pendolismo, las perspectivas, un sinnúmero de cosas que le dieron un conocimiento acabado para luego ya formar parte de ser el primer director de arte de la primera publicitaria en la historia dominicana. El maestro fue el primer director de arte de la primera publicitaria por departamento en la historia de la República Dominicana. Wow. Eso le dio un aval y un conocimiento que, como tú sabrás, ya el término autodidacta fue que no cursó la academia per se, pero adquirió unos conocimientos a través de los años y esa formación que te expliqué, que le dio una base fuerte. Esta formalidad académica, Claro, así él no tuvo ningún vínculo con ella. Academia, por decirlo así, no la tuvo de ir a Bellas Artes, pero sí tuvo esa formación que le dio, le dio una capacidad vertiginosa de expresión. Ya luego viene una época muy importante donde él desarrolla ese aspecto visual que lo catapultó ya como una figura nacional, que fue esa participación activa en la Revolución de Abril, donde él se catapulta como el pincel de la resistencia. Todos esos carteles de más impacto, Triunfaremos, Go Home Yankee, Fuera Yankees. Go Home Yankee, Sí, sí. Constitución del 63. Bueno, todos esos carteles de más impacto. Yo no digo que él fue el único que aportó en esa dirección, pero sí realizó lo de más impacto. Y fue por ese conocimiento que tenía, esa formación a través de los años. De hecho, había Y inclusive gana el concurso en medio de la Revolución de Abril que se hizo con ese tema, básicamente con la obra que para muchos es la obra más importante de nuestra época contemporánea, que es el 24 de abril 65. del año 1965. Sí, Lo sí. hizo en medio de las balas, con el olor a las pólvoras, bueno, con los cuerpos caídos. O sea, fue en medio de ese suceso que él emprendió esa obra. O sea, hizo la impronta de el manifiesto de esa gran obra. Yo tengo el privilegio de conocer la obra 24 de abril del 65 que realizó el maestro Ramón Oviedo. Es una obra impresionante y el detalle de haberla creado en esa atmósfera, en ese ambiente Sí. de revolución, Claro. Era un ambiente que muchos artistas se sumaron a los carteles, a la protesta, fuera Yankee. Claro. O sea, a través de la historia lo conocemos porque no pudimos ser testigos de la historia, pero a través de los escritos que han dejado, entonces podemos... Y mira, es una anécdota muy interesante. Yo estuve un tiempo en Madrid, en España, y tuve el privilegio de ir al Museo Reina Sofía varias veces. Entonces estuve frente a la obra del Guernica de Pablo Picasso. De hecho, Pablo Picasso, después de la destrucción de la ciudad de Guernica, que es contratado para elaborar la propia obra. En Francia, sí, porque era comisario del Museo del Louvre en Francia para esa época. Y luego entonces es citado con las autoridades de España y él asume el compromiso de crear el Guernica, que no ocurrió así con el maestro Oviedo. Es el dato importante, esa es la diferencia. El maestro ejecutó esa obra en plena atmósfera de la guerra, con la incertidumbre, el dolor vivo. Fíjate que la obra es desarrollada en torno a esa impresión que él tuvo de ver en vivo el pueblo manifestado, o sea, el pueblo en lucha, haciéndole frente a los tanques que venían, o sea, en el puente. Y vio los cuerpos caer, literalmente. Vio las madres con los hijos en los brazos, la desesperación. Y eso es un tema bastante importante, que es la particularidad de esa obra, con diferencia a esa gran obra que manifestó y que hizo también el genio español Picasso. Esa es la diferencia. Sí, hacemos mención a Guernica, porque... Y déjame, excúsame que te interrumpa. Sí, claro. En un momento, la reina de España estuvo de visita en el país en el periodo 2000-2004 y le dieron un paseo en el Museo de Arte Moderno, y para esa oportunidad le hicieron un montaje a varias obras significativas
y dentro de ella estuvo el 24 de abril en el museo. Cuando ella estuvo frente a esa obra, ella tuvo esa impresión y dijo, wow, pero ustedes tienen un Guernica también, increíble. O sea que mira lo que ella interpretó cuando vio esa obra, que es un dato muy importante. Sí, porque gráficamente hablando se siente cierta relación entre el Guernica Claro. y a través de la historia se ha comprobado que no tan solo gráficamente, sino los datos históricos Claro. unen un gran vínculo a estas dos obras, tanto 24 de abril, 65, del maestro Ramón Oviedo. Sí, que hay que citar, Alejandro, que esa obra debería, el Estado, asumir el compromiso de adquirirla. No debería estar en manos de una colección privada. Esa obra debería estar en una institución, llámese el Museo de Arte Moderno, o una institución pública de importancia donde el pueblo pueda recibir la información debida para que todos nos sintamos orgullosos de ese manifiesto histórico y verla en la misma dirección, hacer un paralelismo entre esa obra y la que nosotros tenemos, que hizo el maestro Oviedo el 24 de abril. Sí, ya hay que Es ver. un tema muy importante. Ya hay que ver, y te tomo la palabra, ya hay que ver esa obra como un manifiesto, Claro. como algo histórico. O sea, Claro, claro. Bien, Omar, vamos a entrar a otro tema en breve, vamos a hacer un corte y regresamos, ¿vale? Excelente. Venga. Gracias por permanecer con nosotros. Regresamos. Omar, después de toda esta trayectoria que ha tenido el maestro Ramón Oviedo, las influencias, el legado que ha dejado, háblanos si hay algún tipo de proyecto para darle continuidad a todo ese tipo de cosas. Bueno, nosotros como familia decidimos emprender la Fundación Ramón Oviedo. Ya en un momento, el señor Antonio Caña, que fue quien manejó la obra del maestro en una etapa de su carrera de manera magistral, ya la tenía la institución, pero él entendió que la institución Ramón Oviedo, o sea, la Fundación Ramón Oviedo, qué mejor que su familia que le hiciera el frente. Y cuando el maestro también delega en mi persona ser la persona que le hiciera frente al conocimiento de su obra, pudiendo dar el conocimiento necesario para ver si una obra era de su autoría o no. Sobre mí recae como miembro de la familia y en el aspecto ya como una persona de su confianza, también en el señor Antonio Caña, que como te dije, desarrolló un proyecto muy importante en una etapa fundamental de la carrera del maestro. Pero bien, la familia tiene el norte de seguir dando a conocer y de seguir manifestando, de seguir desarrollando todos los proyectos necesarios para que la sociedad asuma al maestro como un gran paradigma, no solo para nosotros los dominicanos, sino que el maestro se convierta en un estandarte nuestro ya a nivel mundial. Tiene una gran obra, tiene una gran historia, una obra que evolucionó constantemente en el tiempo, desarrolló muchas épocas importantes, todas ellas con una forma magistral y un contenido excelente. Y se ve de manifiesto cada etapa de su obra. Había un pintor joven en ella, no había un pintor que manifestaba el cansancio de los años, sino que cada etapa la asumió con un compromiso fundamental. Y eso desarrolló que hiciera una gran obra para que nosotros como familia, por vía de la fundación, tengamos esa plataforma para seguir realizando proyectos de interés para todos los dominicanos. Omar, específicamente este proyecto que iniciamos se llama Conocer al Autor República Dominicana, y creemos firmemente que el maestro Ramón Oviedo tiene una obra que es sustentable a través del tiempo. Claro. La Fundación Ramón Oviedo tiene ya un programa o actividades para proyectar al maestro y su obra a un nivel internacional. Claro, venimos haciendo, bueno, el año pasado hicimos una gran exposición en Bellas Artes con relación al tema del 24 de abril. También desarrollamos que el maestro se le condecorara con un sello postal. Un sello postal Sí. muy importante, donde precisamente la obra principal
es el 24 de abril y aparecen otras obras también muy importantes. Y tú sabes que un sello postal viaja el mundo entero. Sí, sí. Acabamos de desarrollar también con el apoyo de los coleccionistas privados lo que es el más reciente proyecto expositivo que se llama Introspectivo. Y seguimos desarrollando, no nos paramos. Ahora mismo, próximamente, vamos a inaugurar formalmente ya las oficinas de la Fundación para así seguir trabajando ya también al público que necesite visitar, conocer, recibir la asesoría necesaria cuando vaya a adquirir una obra del maestro, Claro. que si bien es cierto, es un bien material, ¿tú entiendes? Tangible. Tangible. Hay una gran inversión que hay que proteger. No solamente la obra del maestro per se, sino también aquel que manifiesta interés en pagar una obra auténtica. Claro. Eso es muy importante. Fíjate que nosotros hemos sufrido con el flagelo de la falsificación, tanto del maestro como de otros notables artistas. Y a eso, precisamente ese es un acápite que la Fundación tiene muy presente y muy pendiente. Cuidar el legado del maestro y cuidar la inversión también que hay sobre la obra misma. Omar, muchísimas gracias. Creo que tenemos que juntarnos nuevamente para seguir Gracias conversando. a ti, Alejandro. No, es un placer realmente. Y admiro también tu trabajo en dos vertientes, ya no solo con este proyecto que es de suma importancia, sino tu trabajo y tu trayectoria que viene también con muchos años. Gracias. Dedicado al magisterio y a tu obra misma. Gracias, Te gracias. deseo todo el éxito también. Bien, a todos los oyentes, amigos, pueden seguir nuestro proyecto en las diferentes redes sociales. Nuestra plataforma principal, conoceralautor.do. Luego aparecemos en Instagram, Facebook, YouTube, todas las plataformas digitales. Gracias por seguirnos. Omar, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y en otra ocasión esperamos establecer otro diálogo similar a este. Gracias.